Hola, ¿qué tal, vendedor, vendedor inquebrantable? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando veas este video. Hoy estamos en este video compartiéndote nuestro pensamiento respecto a un punto bien importante y sobre todo bien frustrante del proceso de ventas, que es por qué es importante el seguimiento. Y bueno, como siempre lo hemos dicho, un cliente cuando tiene un deseo o una necesidad busca una tienda, busca un asesor, busca un vendedor, busca un especialista de producto para que le ayude a decidir sobre cuál es la mejor opción respecto a satisfacer ese deseo o esa necesidad. Ese cliente, a través de las redes sociales o a través de internet o a través de comentarios de amigos o de amigas, encuentra tu tienda o va a cualquier tienda. Y entonces llega con el asesor profesional de ventas, con el especialista, y teóricamente lo primero que deberíamos hacer dentro de lo que hemos siempre predicado y te hemos comentado es escuchar atentamente. Llega el cliente con un deseo o una necesidad, la venta se trata de él, y entonces en ese momento yo entiendo, comprendo qué es lo que el cliente necesita. Con base en ello, yo tomo mis productos o servicios y le digo cuál podría ayudarle a solucionar ese problema, a quitar ese punto de dolor o simplemente a satisfacer ese deseo que esta persona tiene. La idea es que si hacemos este proceso, nosotros deberíamos cerrar en la primera visita, es algo que también te hemos comentado. Si tú escuchas atentamente los deseos y necesidades y tienes un producto o servicio que satisface los deseos o necesidades, debes practicar el call to action, debes pedir al cliente avanzar. Como dice Brian Tracy, él ya tiene todos los elementos para tomar una decisión. ¿Qué le detiene a dar el siguiente paso? Y ahí es donde nosotros, de una manera muy ética y de una manera muy amistosa, muy profesional, más que amistosa, deberíamos tomar el control. Deberíamos decirle, bueno, le gustó, sí se adapta a sus necesidades, entonces vamos a dar el siguiente paso que es, cómprelo, deje una reserva, etcétera. Es diferente si tú estás vendiendo directamente a clientes o si tú estás vendiendo a empresas, ya sabes, business to business o business to customer. ¿Por qué? Porque cuando tú vendes a clientes directamente, el poder de decisión, el que usa, el que decide y el que paga probablemente sea la misma persona. Cuando estás vendiendo a empresas, seguramente hay un proceso. A lo mejor el que va a buscar el producto o servicio que tú ofreces es alguien que va a usarlo o es alguien que va a decidir. Todavía necesitamos pasar otras fuentes. Por eso es importante que si no logramos hacer el cierre en la primera visita, existe el seguimiento. Voy primero con la parte de venderle directamente a clientes. Si por alguna razón el cliente en ese momento que tú le pides que haga la compra no sucede, obviamente tú tienes que hacer algo que también Alex Day llama el segundo cierre. Tú intentas un segundo cierre en donde le explicas que simplemente lo que quieres es que reserve la mercancía, reserve el producto y después de hacer su búsqueda, si ve que no es, bueno, pues le devolvemos su dinero. Si estás vendiendo a crédito, le pides que llene una solicitud para ver cómo está su buró, cómo está su crédito. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debería suceder y si el cliente no quiere comprar, haces un segundo intento y te mantienes también de alguna manera ahí. No vamos a hablar ahorita de manejo de objeciones y hacer en otro tema. La idea es que ese cliente, estamos hablando ahorita, cliente directo, venta directamente a cliente. Ese cliente, tú debes tener un plan de seguimiento cuando ese cliente se va. Una de las cosas que hemos utilizado durante varios años en nuestra carrera de vendedor primero y después como entrenador es una llamada al día siguiente a las 24 horas de agradecimiento. Tú sabes, así lo dice la cultura de desarrollo de negocios o BDC, tú deberías hacer una llamada a las 24 horas de agradecimiento por la visita o por la llamada o por el Zoom que tuviste. Después de hacer esta visita, tú deberías hacer al menos 3 preguntas en donde el cliente tenga que responderte con la verdad. Oiga, ¿tiene algún tipo de pregunta pendiente? ¿Le gustó el producto? ¿Comparado con qué? Y si hay una razón por la cual usted no ha dado el paso siguiente, ¿cuál es esa única razón? La idea de esta llamada es encontrar la objeción o el motivo por el cual no dio. Entonces, no dio el siguiente paso. Por eso, el seguimiento es importante. Tú no vas a saber por qué un cliente no te compró si no le llamas. Siempre les he comentado, porque así lo creo yo, siempre hay una razón por la que no te compran, siempre. O el producto o servicio que tú vendes no resuelve los deseos o necesidades, simplemente el cliente no se siente cómodo con lo que tú le estás ofreciendo, aunque parezca que resuelve. Y tercero, realmente el cliente haciendo aún un esfuerzo no tiene la plata, el dinero suficiente para poderlo comprar. Pero no aceptes que los clientes se vayan sin decirte qué pasó. Busca amistosamente, de una manera educada, que te expliquen qué fue lo que sucedió. Esa es la única manera de crecer en tu presentación de ventas y en tus ventas a futuro. Ahora, si tú estás vendiendo business to business, también es algo importante el seguimiento.
¿Qué debería suceder? Tú llegas a la primera reunión, evidentemente a través de la entrevista consultiva, tú deberías hacer la pregunta de, oye Juan, oye Pedro, oye Patricia, tú decides esta compra en este momento y dependiendo de lo que te diga Juan o Patricia, sí o no, tú deberías tomar diferentes caminos. Si decide, bueno, tú deberías intentar el cierre en esa visita para mostrarle cómo, primero escuchar lo que la gente necesita y después mostrarle cómo tus productos o servicios resuelven ese deseo o necesidad. Si la persona no es quien toma la decisión, debe presentarlo a un consejo, debe hablar con otras áreas, con otros niveles de gerencia. Entonces, tú deberías terminar la interacción diciéndole, oye, Pedro, oye, Juan, oye, Patricia, oye, Sofía, si la venta dependiera solamente de ti, si la decisión de compra dependiera solamente de ti, ¿tú comprarías? Probablemente te diga que sí. Si te dice que no, entonces hay que indagar más. Si te dice que sí, le preguntas, oye, ¿y cuáles fueron los motivos por los que crees o cuáles son los motivos por los cuales crees que este producto, este servicio le puede ayudar a tu compañía? Para que esta persona tenga muy claro en su mente cuáles son las cosas que vio como un diferenciador en ti. Es decir, cuáles son las cosas que va a ir a conversar con el siguiente nivel para hacerlo. Y muy importante, dentro de lo posible, tú deberías pedirle a tu cliente en esta reunión que hagan o que pongan una fecha para poder comenzar. Voy a poner un ejemplo. Si tú te reúnes un lunes y te dice que no depende de él, sino de un consejo, tú podrías decirle, oye, ¿cuándo te reúnes con este consejo o cuándo se va a reunir? Y generar un seguimiento, un acuerdo de seguimiento en este proceso. Muchos vendedores inquebrantables que son novatos, pues simplemente dicen, ah, bueno, entonces yo estoy en contacto contigo y no sé qué, y ahí queda. Ahora, el problema de seguimiento, digo, los dos problemas de seguimiento que tenemos son, el primero, duele hacer seguimiento. El asesor de ventas, dependiendo de su personalidad, que la mayoría somos influenciadores y algunos son dominantes y algunos estables o concienzudos, pero en la mayoría somos influenciadores, no nos gusta el rechazo. Y cuando el cliente no nos compró, inmediatamente nuestro mundo se derrumba, sentimos que ya estamos perdiendo, que hemos perdido el toque, y entonces empezamos a contarnos una historia en la cabeza que no tiene sentido. Mira, simplemente cálmate. Esto de hablaremos en un tema, en un video después sobre inteligencia emocional. Cálmate, identifica cómo te sientes, transita la emoción y déjala ir. Porque eso no significa que no te vaya a comprar o eso no significa que no puedas vender en la siguiente interacción con un cliente. Simplemente significa que hay una razón por la cual el cliente tiene que esperar. Por supuesto, vamos a hacer todo lo posible para cerrar en ese momento, pero tampoco se trata de presionar y tampoco se trata de que nos veamos como que estamos ansiosos. Se trata de que el cliente sienta que le estamos agregando valor. Recuerda, John Maxwell siempre dice que somos personas de valor, que agregamos valor y valoramos a las personas. Entonces, ¿qué debería suceder? Primero, ser resiliente. Relájate, no pasa nada. Pon un plan de seguimiento. Ese es el segundo problema. No tenemos un plan. Como nos duele que nos hayan rechazado y como nos duele o nosotros percibimos a través de los poderes psíquicos que ese cliente va a poder o no poder comprar, entonces preferimos no hacer un seguimiento. Mi recomendación es pon un plan de seguimiento por escrito. En tus CRMs o si no tienes CRM en tu Excel o si en tu calendario, en tu agenda, pon un seguimiento al momento conveniente. Si no quedaste nada con el cliente o si el cliente no te dio ninguna razón, yo te recomiendo que hagas esta llamada a las 24 horas de seguimiento. Siguen siendo las llamadas algo cálido. Las llamadas es importante. Si bien hoy nos comunicamos por WhatsApp, por mensajes de texto, por redes sociales y por correos electrónicos, las llamadas siguen siendo un medio importante para mostrar calidez. Entonces yo te recomiendo que intentes hacer una llamada para agradecer el tiempo del cliente y preguntarle si hay alguna pregunta pendiente, como ya te lo he dicho. Y terminar diciendo si hay una razón por la cual tú no diste el siguiente paso, cuál es esa única razón. Si no avanzamos en este proceso, cuál es esa única razón. Recuerda, si es business to business, ya te lo dijo, tiene que reunirse con otras personas. Entonces, tú deberías poner una fecha de seguimiento de cuándo se va a reunir y cuándo sería conveniente hablarnos. El seguimiento es la columna vertebral junto con la prospección de las ventas exitosas, de vendedores que tienen o que llegan a las metas. Si tú no das seguimiento, porque me encantaría decirte que el 60 o 70% de tus clientes se van a cerrar en la primera visita, eso sería algo espectacular. Los datos que tenemos y tu servidor lo que hace es, aunque haya una muy buena presentación de ventas, entre el 30 y el 40% de las ventas se cierran en la primera visita. Sí, deberías practicar esto, te lo digo por experiencia, yo tengo un porcentaje más alto en este sentido, pero es practicar y obviamente es entender business to business, business to customer. Depende, a veces me toca a mí como entrenador hablar con el gerente de ventas o hablar con el líder de entrenamiento, que aunque ellos tienen un poder de decisión alto, al final tienen que presentar los presupuestos a
la gerencia financiera o a la dirección de finanzas y entonces necesitamos hacer un segundo paso. Entonces, en síntesis, el seguimiento es la columna vertebral, como te decía, de tu proceso de ventas. Primero, transita las emociones que tengas. Sé resiliente, no te están rechazando a ti, simplemente tienen preguntas que tal vez no fueron resueltas. Haz tu presentación de ventas mucho más efectiva la próxima vez. Y segundo, pon por escrito un plan. Si tú pones un plan por escrito, es mucho más fácil que la gente te pueda la gente te pueda tomar la llamada, la gente te pueda respetar y sobre todo tú puedes de esta manera tener un plan, una acción, un plan a seguir. Recuerda, no se trata simplemente de esperar a que el cliente te llame. Toma acción, sé proactivo y genera el proceso que te va a dar muchas más ventas. Bueno, pues hasta aquí este video de la prospección. Ya tienes algunos tips para que puedas seguir adelante y espero que esto te ayude para incrementar tus ventas. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.